Estimados amigos, hoy mismo continúo esta secuencia cuarta con ustedes, con el propósito evidente de producir un shock en el entendimiento humano, de uno o de todos, para partir hacia el conocimiento objetivo, hacia el proceso que nos liberaría del estado lamentable en que existimos a la fecha, a ese estado de esclavitud, dolor y ceguedad en que somos conducidos como un rebaño al matadero, y que tiene que darse por razón de nuestra propia naturaleza, por razón de que no hemos podido recibir el shock que nos saque del estado en que nos encontramos, del estado en que existimos, de nuestra expresión natural de nuestra constitución psicofísica. Hoy, pues 22 de octubre del año 2002, habíamos dejado en que es relativamente imposible, mientras se viva en la rueda que va de lo conocido a lo conocido, penetrar el entendimiento y menos aún la comprensión de lo que va de lo conocido a lo desconocido. Ahora bien, dentro de esta rueda macabra de lo conocido a lo conocido, en la cual nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos educamos, nos cultivamos, envejecemos y morimos, se encuentran como unas tres corrientes definidas que conducen nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar a una mecánica fatal que no permite, digamos, como dicen mis amigos, medrar, como dicen mis amigos, quitarse la venda, como dicen mis amigos, despertar. Honestamente, yo estoy poniendo para ustedes las cartas sobre la mesa, las cartas de una apertura a una realidad concreta y no a la esperanza, digamos, sofisticada de que mañana vendrá un mundo mejor. Eso es un sofisma de distracción, amigo. Nosotros somos como el niño que nace y va para viejo y va para muerto. Nosotros somos un pueblo que vive en una rueda mecánica de donde no hay salida. La única salida de aquí es poder verificar y penetrar aquello de lo conocido a lo desconocido para poder ver la multidimensionalidad de la vida y de la manifestación y de todo lo que es, ha sido y será. Pero mientras neguemos la multiplicidad, digamos que nosotros nos desenvolvemos en la dimensionalidad de la catalogada, enseñada y cultivada como la tridimensionalidad de Euclides. Mientras nosotros entendamos que la tridimensionalidad es el único factor posible de estudio dentro de la antropomorfosis como la ciencia pura, estamos acorralados, amigos. Hay tres formas, tres vertientes, tres corrientes que se definen en nuestra condición actual cultural. Una de ellas, pues, como lo vimos, es todas basadas en el intelectualismo. Todas son del intelectualismo. El intelectualismo es el monstruo que nos devora a todos en los distintos órdenes de saber y de actuar. El intelectualismo es como la
como una atarraya, como un encierro que nos sorprende y nos coge desde que nacemos y aún antes de ello, a través de la herencia, y nos lleva hasta la muerte y nos vuelve a traer aquí. Amigos, hay mucho para estudio. Vamos a las tres vertientes. La primera vertiente de esas vimos que es lo que se especializa nada más que en lo demostrable, es decir, que en lo que a la ciencia es lo que es a su sentido, porque lo demostrable depende de mi desarrollo, de mis percepciones sensoriales externas, elevadas al microscopio o al telescopio, elevadas pues a otras potencias donde siempre se extiende es el concepto de contenido que parte de la estructuración de mi mente sensual, de mi mente que me permite enriquecerse y expresarse y manifestarse en todos los sentidos a través de las percepciones sensoriales externas. Y ese es uno de los factores, y ese factor se califica como el estudio del cientifismo materialista. Y ese cientifismo produce pues a lo que se llama en estudios más concretos a los bribones del intelectualismo. Y la característica psicológica de los bribones del intelectualismo, y perdonen ustedes, señores, a los que acoja este tema, a los que marque y defina este tema, sean muy distinguidos exponentes de la sabiduría actual o no, que esos bribones del intelectualismo tienen una característica psicológica de expresión, una característica que es, como decía aquella muralla china, que les impide de todas maneras ver más allá, les cierra el paso y se los cierra en su naturaleza de desenvolvimiento propio en el escalafón que el anticristo llamado el intelectualismo ha establecido, ha concretizado en ellos. Y esa característica psicológica es el escepticismo. Entonces existen los bribones del escepticismo. Esto cubre a toda la gama del intelectualismo del mundo. Pero también hay otra escala, porque esa escala es la escala de la apertura de la mente sensual y se alimenta de las percepciones sensoriales externas. Pero aparte de esa mente sensual, también hay un desarrollo que se llama la mente intermedia. Y esa mente intermedia, como vimos, la que obviamente también tiene que ver con la sensual, pero que está, digamos, ya definida, es la que se alimenta de los preceptos, la que se alimenta de las creencias, la que se alimenta de los dogmas, la que se alimenta de la fe ciega, la que se alimenta del precepto, digamos, ecuménico o del precepto misticoide o de la creencia ciega en un Dios que siempre está ahí a su alcance, en su bolsillo. Esa mente intermedia también tiene su desarrollo característico. Esa mente intermedia es la que nos da a lo que se llaman los santurrones de la fe ciega, o los que se llaman los fanáticos de las grandes religiones. Y esas agrupan un numerosísimo cuerpo de gentes que creen, de gentes que rezan, de gentes que oran, de gentes que hablan de la buena fe, de gentes que leen las escrituras sagradas y con ellas hacen movimientos que estremecen al mundo llamados religiones. Honestamente, esas son las gentes de la mente intermedia. Pero todos los unos y los otros son, digamos, un encierro, una gran encerrona que hace el programa del anticristo.
el programa del anticristo es el dueño del mundo y es el que se desarrolla y contra el cual es imposible luchar, porque todos estamos atrapados en ese modo de pensar, sentir y actuar. De modo que los que surgen, que dentro de ellos alguna inquietud espiritual les impulsa, están de todas maneras atrapados en esa rueda fatal del samsara. Pero contra esa rueda, contra ese estado, no es propiamente contra ese, sino en búsqueda de cómo escaparse de esa condición, que esa es la condición de la dualidad, la condición de la relatividad, la condición de los filósofos del batallar de los opuestos, la condición Dios-Diablo, la condición cuya filosofía es lo bueno y lo malo. Contra esa hay otra, es decir, en oposición a esa, en antagonismo absoluto a ese desarrollo que proviene del abominable órgano contartiguador y que se expresa por el proceso del intelectualismo, está el proceso de la cristianificación de la persona, del individuo. Digamos, vamos a ver que hay pues otro planteamiento, pero desgraciadamente los de esta banda, los de esta área del anticristo, niegan, sin conocerlo, niegan en su naturaleza, sean pues del orden de la mente sensual o de la mente intermedia, niegan a pie juntillas, niegan a todas luces que haya otra posibilidad fuera de eso, fuera del anticristo. Y esto es lo que vamos a tratar nosotros de plantear a todos aquellos que están ahora en el momento cumbre de la humanidad, en el momento final de la humanidad, que están pidiendo a gritos la misericordia divina. Y la misericordia divina se expresa por otra pirámide completamente diferente, por otra pirámide que tampoco es ni de la mente intelectual ni de la mente intermedia, ya sea porque la mente intermedia también tiene otro derrotero, un derrotero que confunde a la humanidad, y ese derrotero concretamente está expresado y está manejado y está, digamos, orientado por aquellos que se llaman los pseudo-esoteristas, los pseudo-ocultistas, los predicadores de ese desenvolvimiento de la mente intermedia. También quieren dominar al mundo con sus teorías, con su fantasía del conocimiento, porque el conocimiento es conociendo, y el conocimiento no es predicando algo que no se conoce. El conocimiento no es hablando de los grandes pilares que tuvo siempre la humanidad. Ahora vamos a ver nosotros cómo tocamos otro eslabón del conocimiento, mis amigos. Ante el conocimiento de lo relativo, ante el conocimiento relativo, ante el conocimiento de la dualidad, está el conocimiento objetivo, está el conocimiento de la verdad cruda y destapada. Ahora, si del conocimiento relativo, si de este conocimiento de la dualidad tenemos pilares que están dispuestos a sostener, a soportar y a mantener aún con su propia vida sus preceptos, sus creencias, sus afirmaciones o sus demostraciones. De otro lado, del lado del conocimiento que orienta la manifestación de la vida, hay pilares indiscutiblemente portentosos. Hay los hombres de que hablan ustedes mismos cuando dicen que vinieron unos hombres solares, que vinieron unos hombres galácticos, que vinieron unos hombres extraterrestres, que vinieron en naves, de lo cual ustedes dan evidencias y muestran evidencias por aquí, por allá y acullá. Por doquier hay evidencia de la presencia de unas inteligencias superiores que vinieron.
Y eso ustedes lo están diciendo. Yo no soy el que lo digo, son ustedes. Ustedes son los que están dando testimonio de eso. Pero es como cosa rara, que no resulta ni rara en verdad. Es como cosa extraña, que no resulta ni extraña. Que ustedes diciéndolo y verificándolo y viéndolo, niegan a pie juntilla que son mensajeros, trajeron doctrinas integrales para que la vida siguiera su curso normal hacia la liberación del estatus en que nos encontramos. Yo no me explico, pero sí lo comprendo. ¿Cómo es posible que, digamos, los de la mente intermedia crean en un Dios fantasma del que no saben nada? Y no crean en los exponentes de los conocimientos superiores que vinieron a la manifestación. No crean en los escritos que dan testimonio de esos superhombres, de esos genios de la humanidad. Que no crean en ellos, que los hayan vuelto una fábula, que no crean en sus doctrinas, que no crean en su, digamos, en su entrega de su punto de felicidad a esta materialidad, que no crean en su entrega, en su sacrificio, en su apostolado, que han venido aquí a ver cómo rescatan de esta cosecha solar perdida, siquiera un alma, siquiera uno, como dicen ellos. Porque ¿cómo podríamos nosotros negar concretamente? Así como no negamos lo que es de la relatividad, como no negamos la existencia, digamos, de Einstein, como no negamos la existencia de Copérnico, como no negamos la existencia, pues, de los grandes guías y pontífices de la humanidad de los tiempos idos, como no negamos, digamos, todas esas dinastías, todas esas, digamos, todos esos órdenes que hubo en la remota historia de nuestra civilización hasta la época, como no negamos el Imperio Romano, como no negamos la existencia de una India milenaria, o de un Egipto portentoso, o de una Grecia poderosa, y nos consta y tenemos los nombres, y tenemos, digamos, la notarización de sus existencias y de su cultura. ¿Y cómo, pues, negamos eso mismo? ¿Cómo negamos, digamos, a Babilonia? ¿Cómo podemos negar nosotros al rey David? El rey David fue un hombre como cualquiera de nosotros, pero que se hizo rey. Y fue rey, pues, de todo ese imperio. ¿Y cómo negar a Salomón rey? Fue rey. Salomón fue un hombre común y corriente como ustedes o como mi persona. Pero conoció, además del mundo de lo relativo, además del mundo de la dualidad en que nosotros estamos atrapados, conoció el mundo de la individualidad, conoció el mundo de la rectitud, conoció el mundo del hombre psicológico y del hijo del hombre, conoció el mundo del hombre y del hijo del hombre, del estado de nosotros al estado humano y del estado humano al estado Cristo. Conocieron esos procesos, conocieron esa cultura y vinieron y nos la entregaron y nos dejaron testimonios aún escritos, aún monumentales, aún, pues, verificables, y nosotros ahora lo volvemos una fábula. Es como volver una fábula a Einstein. Albert Einstein no es una fábula, no es una historieta. Albert Einstein fue una persona de carne y hueso que vivió entre nosotros, que nos dejó sus escritos y sus esfuerzos y sus logros. Pues también Salomón rey hizo lo mismo, pues también el David hizo lo mismo, también el Buda hizo lo mismo, también nuestro Señor Krishna hizo lo mismo, nuestro Señor el Dios Rama hizo lo mismo, y de ello está su gran obra aquella de Valmiki, el Ramayana, o está el Mahabharata de los hindustanes, o está, digamos, el Corán, están los libros civilinos, hay testimonios, y ahora les cito el que más se ha vulgarizado, comercializado y desteñido, pero que aún mantiene sus principios fundamentales, que es aquella sagrada Biblia, esa Biblia portentosa que cubre todos los ciclos de manifestación
desde que aparece la manifestación de la vida, pero que la volvieron un comercio, un mercado, una cosa barata de tienda de pueblo. Amigos, estos predicadores han hecho más mal que bien con eso del desconocimiento de la Biblia, que la han vuelto un objeto de comercio. La Biblia, mis amigos, es el libro cíclico. No es algo para creer, ni para interpretar, ni para rezarle, ni para tenerla en un altar ahí de 3 velas encendidas y un monigote predicando salmos. Amigos, la Biblia es un libro de alquimia 100%. Es un libro que fue escrito en parábola para que solo el que conoce el proceso de la transmutación alquímica, el que conoce el proceso de los alquimistas puros, el que conoce el proceso de un San Germán, el que conoce el proceso de un Cagliostro, de un Nicolás Flamen, de un Samael Aumeor, de un Ravolú, por no decirles a ustedes el que conoce el proceso del Logos Quetzalcóatl, el que conoce el proceso de un Jesús de Nazaret, el que conoce el proceso de un príncipe de Sakyamuni llamado el Buda, llamado pues el Buda de nuestra época, de nuestra historia, de nuestra cultura, el que conoce el proceso de un señor Krishna, el que conoce el proceso de un señor Rama, el que conoce los procesos que se nos enseña a la fecha para salir de este encierro en que nos encontramos, puede hablar concretamente y entender lo que dice la parábola bíblica, que fue escrita en parábolas para que los charlatanes no pudieran pisotearla, no pudieran volverla pues en lo que la tienen hoy convertida al final de la humanidad, en un libro de comercio, un libro de mercado, un libro de apilonar ignorantes gritando por aquí y por allá, aleluya, aleluya, aleluya. Amigos, estamos pues con 2 pilares completamente establecidos, los pilares que trajeron aquellos grandes hombres, aquellos dioses inefables, aquellos que se volvieron dioses, para poder testificar el proceso que conduce a la liberación y el proceso del anticristo, ese proceso terrible y espantoso de ese desarrollo criminal contra la vida, contra la naturaleza y contra el hombre, llamado pues el intelectualismo. Son 2 fuerzas que cristalizan. La una cristaliza en lo que tenemos, en lo que nos esclaviza, y la otra cristaliza en la liberación, en el proceso del hombre psicológico, del hombre real, del hijo del hombre, del superhombre. Estamos ante ese partir de esos 2. Ahora tenemos las bases. ¿Cómo negar el testimonio de todas las obras sagradas? ¿Cómo negar que existieron esos hombres? ¿Cómo negar que existió el caudillo del Sinaí? ¿Cómo negar que existió pues Moisés como un hombre que trabajó y luchó por subsistir y que encontró el camino que conduce a la liberación? ¿Cómo negar este testimonio que está documentado en todos los anales de la historia? ¿Por qué lo volvemos una fábula? Si ellos sacrificaron sus vidas, fue para indicarnos cada uno en su tiempo y en su hora el proceso que conduce del estado de animal racional al estado humano y del estado humano al estado Cristo. ¿Cómo negar pues eso? Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida, mis amigos, y hay muchos, pero muchos equivocados, sinceros, que están predicando la salida de este encierro en que nos encontramos, con el no participar, con el no circular, con el no apoyar, con el no guerrear, con el no violentar, pero que eso no saca a la gente de ahí, porque nosotros somos de una naturaleza en la creación. Nuestro organismo humano es desconocido absolutamente para todos los científicos del mundo, pero completamente estudiable y completamente manejable para el conocimiento objetivo que propone pasar de este estado al estado humano. Amigos, si ese es
ese es el reto, esa es la invitación, esa es la que reclama JL y la que reclama Foster y la que reclaman los indignados y la que reclaman los mártires de allá del África y del Asia, los que reclaman los mártires que sufren hasta ahora las dominaciones a sangre y fuego. Nosotros acorralados aquí, donde no apenas alcanzamos a subsistir difícilmente, porque ya nuestro organismo no produce más, ya no podemos pisar más barro para sacar más teja, para sacar más ladrillo, para construir más edificios. Y estamos pues cerrando, mis amigos. Pero antes de cerrar, antes de que una humanidad desaparezca, siempre viene de las estrellas un mensajero, como aquellos que vinieron después del hundimiento de la cuarta gran raza raíz, los atlantes, la que niegan a pie juntilla, la que niegan a todas luces las gentes de la época, porque las gentes de la época crearon en ellos de un lado el escepticismo y de otro lado la santurronería, la fe ciega, el dogmatismo, el fanatismo ciego, y de otro lado los ignorantes atizando, echándole candela a las cosas con aquello del pseudoesoterismo y aquello del pseudocultismo, aquello del espiritualismo, aquello de que quítate la venda de los ojos y despierta. Es imposible ese despertar. Ese despertar es despertar en la misma naturaleza para la misma naturaleza. Eso es de lo conocido a lo conocido. El despertar es completamente distinto a todo eso. El despertar está consignado en las escrituras sagradas, está consignado en el Corán, está consignado en el Buda, está consignado en Mahoma. Mahoma dice, Mahoma, Alá es Alá y Mahoma su profeta. Ahí está diciendo pues las cosas, está diciéndolo el Corán cuando dice en el budismo, con la aniquilación budista. Está diciéndole el Cristo en el cristianismo cuando contesta a aquel que le dice, ¿cómo hago para seguirte? Y él le responde, niégate a ti mismo, toma tu cruz a cuestas y sígueme. Pero esas parábolas parece que son fantasmales, no las recibe el ente humano, no las puede recibir por su propia estructuración, por su propia ceguedad. Esas parábolas de los seres inefables, uno leyendo a San Juan o leyendo al Cristo en esta cultura, digamos en Juan 3, o en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, uno se queda asombrado de ver los testimonios evidentes, tangibles, que hay ahí de los prodigios. Uno se aterra o se admira o lo vuelve una fábula, aquello de que Moisés pudo parar las aguas y pudo sacar fuego de las nubes y del aire y pudo sacar ese pueblo de Israel y pudo liberarlo y pudo, llegamos los que fueron los que entendieron la cosa, con él marcharon y nosotros nos quedamos aquí con el becerro de oro del anticristo. Amigos, todo esto es posible, pero que así como sostenemos nuestro fundamento del desarrollo con pilares de científicos, de filósofos, de teólogos, de hombres tecnólogos, de seres, de elementos que nos precedieron y que aún están aquí en el tapete de la existencia, diciendo con toda autoridad, esto es la A y esto es la B y esto es la C. Así también en el conocimiento objetivo, en el proceso que conduce a salir de este podridero, también hay pilares que no son perecederos, que no son de la dualidad, que partieron de aquí y se volvieron los Buda, y se volvieron los Krishna, y se volvieron los Mahoma, y se volvieron los Quetzalcóatl, y se volvieron los Cristo, y se volvieron los Pablo, Elías, Daniel, y se volvieron los Samael aún peor en nuestra época, y se volvieron los Rabolú de nuestra época. Pero para eso
para ese plato tan delicado, para ese manjar tan exquisito, necesitamos partir de puntualizaciones fundamentales en el entendimiento y en el desarrollo de nuestro estado actual. Hay que empezar por entender que nosotros no somos el hombre y que esta máquina orgánica que ha sido, digamos, copada, posesada, manipulada, organizada para el desarrollo del mundo, no es el hombre, está en la máquina orgánica, que hay estudios superiores que pueden permitir conocer cómo aquí se desarrolla el hombre, cómo aquí se llega a la estructura humana, cómo de aquí pueden nacer no solamente, digamos, los mártires, sino que también nacen los apóstoles, que pueden llevar un conocimiento concreto en esta encrucijada de vida y muerte en que nos encontramos, en este sometimiento a que nos hallamos en el cierre de una humanidad que tiene que ir a la muerte, quiera o no quiera, crea o no crea. Amigo, y este es el tema que yo traigo para compartir con ustedes. Yo tengo una orientación suficiente y sólida, que la quiero compartir, que la quiero entregar, que no obedece al fanatismo ni tampoco obedece, digamos, al escepticismo del materialismo dialéctico, que no obedece al pseudoesoterismo ni al pseudocultismo. Tengo bases sólidas, tengo en mi mano y en mi corazón la posibilidad y la disponibilidad para que todos podamos beber de la fuente de agua para vida eterna, como cuando Jesús le dijo allá a la samaritana: trae a tu esposo y te enseñaré y te daré el agua de la cual cuando bebas no volverás a tener sed nunca. Y ella dijo: no tengo esposo. Y él le ha dicho, Jesús: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y no has tenido tu esposo. Pero, ¿qué le quiso decir? ¿Qué le quiso enseñar? También es develable, también es declarable, también es posible beber de esa agua que salta para vida eterna. Pero para eso necesitamos fundamentar los principios del desarrollo al estado en que nos encontramos, y de ahí partir al estado propuesto humano, al estado del hombre, al estado de después al Hijo del hombre, después de la carne al espíritu, y no de la carne a la carne, mis amigos. Hay en las parábolas la posibilidad de verlas como lo que son, de destaparlas como tesoros que están ahí ocultos, porque se dieron así, porque correspondía a esa época y a ese mensaje y a esa cultura. Pero estamos ante el fin de la humanidad, y de esto quiero hablarles más adelante en otro capítulo concretamente, pero no antes, sin abrir la puerta correcta que conduce a salir de esto que es de lo horizontal, de esto que siempre está en la mecánica de nacer, sufrir, reproducirse, envejecer y morir. Siempre la repetición de salir de aquí, de este mar ciego, de esta mecánica del existir, del batallar de los opuestos, de esta dualidad en que estamos atrapados. Siempre hay la posibilidad, a cambio de una conducta recta, y eso lo vamos a indicar paso a paso. Para eso son nuestras puertas abiertas, sin intereses mezquinos, sin fines de lucro, sin fines, digamos, de apilonar la gente, porque esto es para toda la humanidad. Esto lo llamo y lo convoco y lo invito a todos los exponentes de los distintos órdenes del saber de la humanidad. Amigos, aquí están las puertas abiertas. Quiero compartir con ustedes el conocimiento que yo he recibido, el conocimiento que no destiñe, que no lo corroe ni el tiempo ni la orina, el conocimiento real del que hablaron los grandes guías de la humanidad de todos los tiempos,
Ese conocimiento está hoy a flote, está aquí, gracias a ese genio extraordinario de la época al que ustedes niegan por razones obvias, conocido como el gran superhombre Samael Aumeor, conocido como el gran superhombre Ravolú, porque el conocimiento ha venido a desenvolverse, a darse, a destaparse. Es decir, miren ustedes que se trata de la revelación de todo lo oculto, porque es el tiempo del fin. Amigos, hasta este momento este tema, espero pues profundizar o puntualizar en él con los que me quieran acompañar, no para un debate de que sí o de que no, porque yo honestamente conozco por experiencia propia lo que pasa en la humanidad, lo que pasa en cada uno y pasa en todos, y soy, digamos, un exponente que viene a traer del conocimiento que recibió de los mayores, del conocimiento de los que lograron superar nuestro estado. Vengo a traérselos a ustedes. Yo no soy el dueño de ese conocimiento, soy simplemente un expositor de ese conocimiento. Soy alguien que indica el camino correcto y el camino incorrecto. Soy alguien que puede puntualizar dónde se falla en el entendimiento, dónde se falla en el desarrollo humano, dónde está lo que esclaviza, lo que somete, lo que lleva al dolor, a la angustia, a la guerra, al hambre, a la enfermedad y a la muerte. Yo puedo orientarle, si usted baja un poquito la guardia del orgullo, si baja un poquito la soberbia en que se desenvuelve y en que vive, si usted quiere entender que el Cristo cuando dice, dejad que los niños vengan a mí, no se refiere a que los muchachitos de escuela vayan a Él, se refiere concretamente a aquellos hombres que lograron volverse como niños, aquellos hombres que pueden trabajar en el camino que conduce a la pureza, en el camino que conduce propiamente al estado de pureza del hombre, al estado del Padre, al estado real. Pero ese es un trabajo a realizar y no tiene que ver nada con lo científico, con lo filosófico, con lo artístico, con lo religioso de este mundo. Siempre partimos de una base, que nuestros pilares del conocimiento irrefutable, de ese conocimiento al cual claman, adoran y lloran y veneran, es el Cristo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es un pilar inconcebiblemente grande. Jesús de Nazaret es alguien que nos habló en parábola porque no lo comprendimos. Jesús de Nazaret es el camino y la verdad y la vida. Pero Jesús de Nazaret no es un objeto de adoración, no es un objeto de rezo, ni de súplica, ni de pido. Jesús de Nazaret viene a realizar aquí, en su vida propia, el proceso que conduce al estado Cristo. Y este Jesús de Nazaret, en sus palabras, en sus parábolas, es irrebatible, es inconfundible, es terminante, es determinante. Negar el conocimiento, la altura del mensaje del gran Maestro Jesús de Nazaret, es negar al Cristo, y Él es el Cristo. Amigos, y Él dice en sus propias palabras, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y de eso es de lo que yo traigo a hablarles a ustedes, qué es lo que traduce, qué es lo que quiere decir, cómo se puede ser cristiano, o cómo se puede ser, digamos, en el estado Cristo, cómo se puede llegar a que ese Salvador del mundo aquí se establezca. No Jesús de Nazaret, sino el estado Cristo, que es el Salvador de este mundo, de este microcosmos, pueda aquí realizar su obra, su vía crucis, de nacimiento y muerte. Cómo pueda aquí darse eso, cómo pueda llegarse y alcanzarse eso, cómo podemos testificar ese proceso paso a paso, punto a punto.
Amigos, a eso es a lo que estoy llamando. Es natural que ustedes se resistan por la estructura en que caminan de lo conocido a lo conocido, pero iremos destapando en esta misma secuencia, en la siguiente misma, los pasos que tenemos que dar para poder avanzar hacia el estado humano. Por hoy, mis amigos, buenas tardes y muchas gracias.